Jesús y la Sirofenicia. Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio». Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros». Jesús contestó: «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero la mujer se acercó a Jesús y, puesta de rodillas, le decía: «Señor, ayúdame». Jesús le dijo: «No se debe echar a los perros el pan de los hijos». La mujer contestó: «Es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de las mesas de sus amos». Entonces Jesús le dijo: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo». Y en aquel momento quedó sana su hija. Palabra de Dios. Bueno, hermanas, hermanos, los conectados por el Facebook Live, que nos siguen en el Centro Bíblico, les quiero anunciar, para pasar ya la palabra, a Elsa Tames, amiga de nuestra familia del Centro Bíblico. Muchos ya la conocen. Yo estoy contestando que nos disculpe. Ha habido algún imprevisto, se bloqueó la reunión, pero ya la desbloqueamos y están entrando los estudiantes y hermanos. Adelante, querida Elsa, por este motivo no hemos podido sacar las fotos que me enviaste a último momento al correo, porque ya estamos en la sesión y yo no puedo, o quizás sí pueda. Tranquilo, no hay problema, no hay problema. Ya, sí puedo. Es que eran muy bonitas. Aquí está, ya hay un PowerPoint. Ya, Es medio, el sí, segundo, en el efecto, segundo. muy bonita. La compartamos, por favor, un momentito, nada más. Está muy, pero que muy bonita. Les voy a compartir la foto que acaba de enviar Elsa. Extraordinaria. Es muy tierna. A ver si me deja. Ahí está Elena, nos interrumpió. Ya, Paola Portilla. Muy bien. ¿La ven? Sí, pero el cuadro de diálogo debe de estar en la mitad, que justo en la mitad está un cuadro negro, padre. Sí, no tanta explicación, ya sabemos lo que pasa. Ya, nos acomodamos. Ya. Es que se meten estudiantes a escribir. Adelante, ahí ya está más claro. Sí. Lo que pasó en Tiro. Dos historias del mismo evento. ¡Wow! Todo tuyo. Todos tuyo, Elsa. Tú sabrás qué haces. Qué foto tan linda. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial, muy cariñoso desde Colombia, pues a todos los del Verbo Divino. Yo me considero ya de la familia de Verbo Divino, con Lauren y Katy y todo el equipo. Pues me pidieron que esté con ustedes a esta hora y me parece como muy importante compartir
compartir este texto que está en Mateo desde dos perspectivas. Ustedes saben que cuando uno lee la Biblia, pues tomas una perspectiva y ya encuentras muchas enseñanzas desde esa perspectiva. Y si la tomas desde otra perspectiva, encuentras otras cosas. Y yo pensé que este final de año, en medio de tantas dificultades como hemos tenido con la pandemia y todo eso, y esperando el año que viene, podíamos estudiar este texto desde ambas perspectivas y después aplicarlos a nuestra situación de la cananea o la sirofenicia. Lo tenemos en Mateo y en Marcos. Yo voy a tomar la parte de Mateo y voy a compartir con ustedes el estudio bíblico, pero desde una perspectiva narrativa, sabe que los estudios bíblicos ahora está muy de moda hacerlo narrativo y encontramos muchas cosas que muchas veces con un estudio como los hemos dado, a veces las perdemos. Entonces voy a hablar, ella nos va a hablar, ¿verdad? Vamos a concentrarnos en Mateo 15, 21 a 28, que es el que acabamos de leer. El texto no es fácil, habla de un Jesús y unos discípulos que en un primer momento no sienten compasión. Son sus marcos culturales, lo que no se lo permiten. Pero Jesús, a medida que se encuentra con ella y la conoce de cerca, Jesús abre su mente, transforma su visión y se lanza a una misión incluyente y universal. Y este texto es muy importante porque podemos ver nuestra misma actitud sectaria, ¿verdad? Hacia los extraños o los diferentes, ¿no? Pero el texto está ahí justamente para que nos veamos como en un espejo y cambiemos de mentalidad como lo hizo Jesús de Nazaret, el Jesús compasivo, ¿verdad? Que siempre fue compasivo hacia todos los pueblos. Y lo hizo de acuerdo con la voluntad de Dios Padre, que le dijo a Abraham, a través de ti y tu descendencia serán benditas todas las naciones, o sea, y no solo el pueblo judío. Entonces, como dije, el método narrativo que nos ayuda a ver detalles de la historia. Primero, veamos la de la cananea. Hay una frase que nos puede dejar en la mente, ¿no? Ella, dicen los discípulos, ella viene detrás de nosotros, ¿verdad? Como ella viene detrás de nosotros y nosotros podemos decir quiénes vienen detrás de nosotros. También, bueno, en la primera parte, ¿verdad? Yo, la cananea, grité detrás de ellos para que Jesús sanara a mi pequeña. Así la titulé. Bueno, hola, soy una mujer de Sirofenicia, pero los judíos a veces me llaman la cananea. Y yo no sé por qué. Tal vez porque a los fenicios los llamaban cananeos, pero eso fue ya hace cientos de años. Yo, según entiendo, no es algo agradable que lo llamen a uno así. Pues para ellos, para los judíos, según he escuchado, los cananeos eran considerados impuros e idólatras porque no pertenecían a su raza y además adoraban a varios dioses y ellos solamente pues adoran a uno. Pero yo estoy muy feliz. No aguanto las ganas de contarle lo que me acaba de pasar en Tiro. Y no es para menos. Yo recuperé a mi hija. Ella volvió a la vida, pues estaba postrada en la cama, poseída por un demonio. Era terrible. Corría como loca de allá para acá. Y yo como madre no podía soportar verla así. Hubiera preferido estar en su lugar, verla tendida en su cama. Me partía el corazón. Había hecho todo lo que estaba a mi alcance. La vieron los médicos, los chamanes, yo ofrecí sacrificio a los dioses, pero ni siquiera ellos se apiadaron de mí. De nada sirvió mi dinero, ni mis amistades que tienen influencias.
Pero ayer yo escuché que andaba por estas tierras el tal Jesús de Nazaret. Se dice aquí que es un judío muy especial, misterioso, que sabe mucho y tiene poder para sanar. Incluso a veces se pone a discutir con las autoridades religiosas de su región. Él es un campesino que se sale de lo común. Yo lo pensé varias veces, lo pensé mucho, iré, no iré hacia él, pero yo estaba tan desesperada que estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de que mi hija sanara. Yo sé que él es campesino galileo y no es bien visto que las personas educadas como yo nos mezclemos con los estratos extranjeros y campesinos. Además es varón y yo mujer. ¿Cómo puedo conversar con él? Me van a criticar. Y para colmo, ellos, los judíos, no nos quieren porque además de que somos impuros para ellos, las relaciones entre nosotros no son buenas. Entonces, con los ojos hinchados de tanto llorar, me dije a mí misma, no me importa nada de eso. Mi hija está como muerta en vida. No lo puedo permitir. Por ella puedo bajar la cabeza, dejar mi orgullo y arrodillarme frente a él para que la sane. ¿Quién quite y me la libere del demonio? Entonces, tomé la decisión de ir. No estaba muy lejos de donde yo vivía. Me fui caminando a la casa del judío donde se había hospedado. Caminé despacio primero. Estaba destrozada por dentro y mi alma muy cansada. Y mi cabeza no paraba de pensar, ¿cómo se lo pido? ¿Qué le digo? ¿Y si me rechaza? No, me dije a mí misma, no, yo debo tener fe en que Él va a sanar a mi hija. Pues la gente habla maravillas de Jesús. Él sana leprosos, ciegos, cojos, y dicen que hasta resucitó a una niñita de Capernaum, a un joven del pueblo de Naín. Y además muchos cuentan que saca demonios. Él puede sanar a mi pequeña. Entonces me apuré y corrí y pregunté dónde estaba el barrio judío que residía en Tiro. Y hacia allá me dirigí a pasos largos. De pronto lo vi. Sí, él era. Iba caminando con sus discípulos. Corrí hacia ellos y le grité desde el fondo de mi corazón: ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero él no me hizo caso. O no me escuchó, no sé. No estoy segura. Yo seguí gritando: no lo voy a dejar hasta que no me sane a mi niña. Así que seguí gritando detrás de ellos. Y no me dio vergüenza. Yo corriendo como loca detrás de unos hombres extranjeros. Ay, Dios mío. Algo les respondió. Y siguieron caminando sin hacerme caso. Y yo no podía devolverme. Veía en mi mente las convulsiones de mi hija, su rostro desfigurado por el demonio, y eso me golpeaba como un látigo. Después yo supe que lo que los discípulos le dijeron a Jesús fue que me dijera que me vaya, porque iba gritando detrás de ellos. Eso les molestaba. Y Jesús no me dijo nada. Pero estaba de acuerdo con ellos. No porque los estuviera molestando, sino porque él decía que no vino a sanar a otros pueblos, sino solo a su pueblo judío. Yo no me di por vencida. Me fui directo hacia Jesús. Me arrodillé ante él, alcé la mirada y le rogué sin poder contener mis lágrimas: Señor, ayúdame. Él bajó su cabeza y me vio. Parece que no sabía qué decir.
estaba confundido y dijo algo que me dolió. Dijo, no está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perros. Él me llamó perra, y Dios, el insulto que es común entre los judíos para referirse a nosotros, los no judíos. Eso fue para mí como un balde de agua fría, porque yo había depositado tantas esperanzas en él. Yo no dije nada, bajé la cabeza. Hubo un gran silencio después. Yo sentí todas las miradas hacia mí, tanto de los discípulos como de la gente y de Jesús. Y él seguía mirándome, como queriendo deshacer lo que me había dicho. Entonces yo, tomando fuerzas de no sé dónde, me levanté. Él era un poquito más alto que yo. Lo miré a los ojos y le dije en un tono sereno, cierto, Señor, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Él se me quedó viendo asombrado y yo le sostuve la mirada. Él estaba realmente sorprendido. Enseguida su rostro se fue iluminando como un amanecer y me sonrió con una gran ternura. Yo suspiré aliviada y le sonreí también. Entonces me dijo con voz firme y complaciente, mujer, qué grande es tu fe, que se haga como tú quieres. Y no había él terminado de hablar cuando me di la vuelta y sin darle las gracias corrí a mi casa. Mi corazón decía que mi hija estaba sana, que había vuelto a la vida. Y así fue. Al llegar la encontré feliz, tranquila y la abracé. En ese momento pensé en Jesús. ¿Cómo olvidar ese encuentro? Ay, ojalá que nos crucemos de nuevo en el camino para darle las gracias. Ojalá nos crucemos de nuevo en el camino para darle las gracias. Bueno, esta es la parte de ella. Y si fuera un taller, ya, pues yo haría muchas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo definimos a la mujer cananea? ¿Qué implica que sea llamada cananea? ¿Cómo era su cultura? ¿Cómo podemos describir su sufrimiento? ¿Qué hizo posible que ella se animara a buscar a Jesús? ¿Verdad? ¿Qué obstáculos tuvo que superar para poder encontrarse con él? ¿Cuál crees que es la imagen o concepto de Jesús que ella tuvo después, ¿verdad? De esa experiencia con él. ¿Será que ella se convirtió en seguidor y ella decide quedarse con su cultura y religión? ¿Qué valores encontramos en estudiar el texto de esta manera? Bueno, ese texto, ¿verdad? Tenemos muy poco tiempo, por eso en lugar de abrir a una discusión, porque todavía queda la parte de Jesús. En esta pandemia podemos ver cómo este texto nos ayuda a no dejarnos vencer, a persistir, a perseverar, a ser constantes y a conseguir lo que realmente queremos y pensamos que es bueno para nosotros. Y esta misma lucha de esta mujer nos sirve para el año que viene, porque el año que viene no sabemos, hay mucha incertidumbre todavía. Están las vacunas, pero no sabemos cómo funcionan. Hay mucha gente que va a estar muy necesitada porque perdió el trabajo, no están nuestros seres queridos, algunos murieron. Bueno, este pasaje nos da fuerzas y nos dice, no hay que dejarse vencer, no dejarse aplastar por las circunstancias. Y si necesitamos algo, luchar por eso y podemos alcanzarlo. Bueno,
La otra parte, viendo de la de Jesús, es bastante diferente, el relato. Y Jesús mismo nos los va a contar. Y aquí en esta parte va a ser muy importante lo que vamos a aprender, pero ya desde la perspectiva de Jesús, ¿verdad? Entonces empieza así. Hola, soy Jesús de Nazaret y voy a contarles lo que me acaba de pasar en Tiro. Fue algo increíble. Nunca me había pasado. Una mujer pagana me abrió la mente. Fíjense ustedes, una mujer y cananea. Yo nunca lo olvidaré realmente. Esa fue la chispa que me lanzó a una misión que va más allá de renovar mi pueblo judío. Una misión universal. Pero déjeme que le cuente desde el principio. Yo estaba cansado y un poco malhumorado cuando pasé la frontera norte de Galilea hacia Tiro. Había tenido una discusión fuerte y larga con algunos fariseos y escribas sobre lo puro e impuro. Además, en mi tierra tenía que andar con mucho cuidado porque ya los fariseos y los herodianos se habían confabulado contra mí y querían eliminarme. Así que yo quería descansar un poco y la verdad no quería que nadie supiera dónde estaba. Así que crucé la frontera, llegué a la región pagana de Tiro y me vine aquí a la casa de un conocido mío, un judío. Yo no había vuelto a entrar a una región gentil desde que sané a un endemoniado en Gerasa, allá por Decápolis. A la gente de Gerasa le dio miedo y me pidió que me fuera. Pues en realidad no me afectó tanto que me rechazaran, porque yo pensaba, no vine a enseñar a los gentiles, vine a reformar a mi pueblo. Por eso, cuando quise descansar, decidí volver a una región pagana como incógnito y me vine a Tiro. No lo logré. No lo logré. Por más que insistí a los enfermos allá en Galilea que guardaran silencio sobre mí, no le diga nada a nadie, en realidad no fueron capaces. Y es que la gracia poderosa de Dios era una experiencia demasiado fuerte que no podían callar. Sin yo quererlo, las noticias sobre mis actos y enseñanzas se difundieron tanto entre mis compatriotas, los judíos, que traspasaron las fronteras hacia lugares gentiles. En Tiro, una mujer se enteró que mis discípulos y yo andábamos por ahí y nos salió en el camino y se puso detrás de nosotros y gritaba: ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está atormentada por un demonio. Ella gritaba y gritaba detrás de nosotros. Yo no volteé la cara para verla y tengo que confesar que ella me molestó. Yo queriendo descansar, malhumorado, pisando tierra impura, yo no quería ver a nadie, y menos a una cananea. A mi mente llegaron pensamientos que generaban mi rechazo hacia esta mujer. En primer lugar, todo el mundo sabe que no somos muy amigos, la gente de Tiro y nosotros los judíos, porque ellos se han aprovechado de nuestros campesinos, importan nuestros productos agrícolas, pero no pagan como corresponde y nos discriminan porque somos más pobres. Ellos se creen de la gran ciudad de Tiro. En tiempos de guerra seguramente acabarían con nuestra gente que traspasa las fronteras. De eso justamente me estaba hablando algunos judíos que residen aquí en Tiro. Y uno de ellos me ha estado contando de estas tensiones que tenemos entre los judíos y los gentiles que viven aquí. Pues yo con este estado de ánimo, y ella de esa manera tan imprudente, corriendo y gritando detrás de nosotros, los discípulos se sentían incómodos con ese cuadro y me dijeron: dile que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros.
No entendí lo que me quisieron decir. ¿Será que querían que le atendiera y sanara a su hija para que se fuera rápido y dejara de molestar? ¿O simplemente querían que les dijera que se fuera sin que yo sanara a su hija? Tal vez querían que la sanara, pues eso es lo que yo normalmente hago. Pero les expliqué que yo había venido a atender las ovejas perdidas de la casa de Israel y no a los gentiles. Pero es que, y ella de pronto se adelantó y se arrodilló a mis pies. Me tomó desprevenido. Al principio no sentí compasión, lo confieso. Lo que quería era que se fuera. Pensándolo bien, hasta yo me desconozco porque yo nunca soy así, yo no suelo ser así. Y menos con las mujeres. Yo nunca he tratado mal a las mujeres, al contrario, yo las reivindico, yo las sano. Para mí, ellas significan mucho. Ahí estaba ella, a mis pies. Yo bajé la cabeza y la vi. Era una mujer culta. Se percibía perfectamente su porte helenizado. Hablaba muchísimo mejor el griego que yo. Ya era originaria de Fenicia, de la provincia romana de Siria. Podía haber hablado arameo conmigo, pero habló en griego. Se podía deducir que era de posición acomodada. Y yo, un campesino con sandalias empolvadas, un galileo judío, extranjero en Tiro, dos bastante diferentes. Y ella estaba ahí. Yo era varón, porque su actitud era de súplica. Se notaba el sufrimiento en su rostro. Y poco a poco se me fue disipando mi cansancio y mal humor. Me suplicó con ojos llorosos y voz muy tierna: Señor, ayúdame. Yo no quería escucharla. Yo no quería escucharla. ¿Qué tuvo que venir? Pensé. Guardé silencio, porque es que no me pasaba por la cabeza que también los gentiles recibieran las bendiciones de los hijos de Abraham. Y ahora caigo en cuenta que yo estaba actuando como cualquiera de mis compatriotas judíos, ¿verdad? Y peor aún, se me salió un dicho insultante, que es común aquí entre los judíos. Y le respondí metafóricamente: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perros. Y yo sé que llamar perros a los paganos es un insulto grave, pero es que culturalmente está tan internalizado en la mente y vocabulario de nuestra gente que no nos damos cuenta de que estamos insultando a quien no profesa la religión judía, o sea, a nuestra cosmovisión cultural. Pues para nosotros, los hijos son los israelitas y los perros los paganos. Y cualquier judío sabe que el pan se da a los hijos del linaje escogido. ¿O es que hemos de quitarle a los hijos de Dios la bendición, el pan, para darle a la gente no judía? Y menos aún a estos de acá, que han sido nuestros enemigos de siempre. Pues todos estos pensamientos pasaban por mi mente. Pero para cualquier judío es normal pensar así. Yo soy judío y así nos han enseñado de generación en generación. Pero su respuesta a mi insulto me maravilló de tal manera que aún suena a mis oídos. Jamás había escuchado unos argumentos tan convincentes como los de ella. Pues ella, retomando mi discurso, me miró a los ojos, se levantó y dijo, muy segura de sí misma: sí, señor, pero también los perros comen de migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella se quedó de pie. Yo era un poco más alto que ella.
La miré a los ojos y ella me sostuvo la mirada. Y los dos estábamos parados en el mismo suelo, al mismo tiempo, utilizando un mismo discurso, pero en un espacio que no era ni de ella ni mío, ni la lengua con la que nos comunicamos. Éramos diferentes. Ella era mujer de otra cultura, otra religión, otra clase social, otra cosmovisión. Yo era varón, judío, pobre, descendiente directo de Abraham y con la misión de proclamar el reinado de Dios a mi pueblo judío. Pero detrás de sus palabras dejó ver su sabiduría. Definitivamente, era una mujer muy culta. Sus argumentos eran bastante convincentes. Ella sabía cómo lograr lo que quería. Tendría que haber amado mucho a su hija para bajarse de esa manera. Primero se arrodilló ante mí, el judío, campesino, Galileo, del cual había escuchado que curaba y sacaba demonios. Y después transformó mi discurso, retomando mi metáfora negativa hacia los paganos. Ella le dio vuelta a mis palabras y la transformó en un discurso que la favorecía, a pesar de aceptar una posición secundaria, porque dijo, sí, señor, me dijo respetuosamente, dando a entender que estaba de acuerdo en que los judíos tenían esa posición privilegiada ante Dios en el sentido de ser primeros en la lista. No en un sentido sectario, de ser los únicos y elegidos, como hacen creer los líderes chauvinistas, sino en el de ser los primeros llamados a ser luz en las naciones y a proclamar a todos el amor de Dios. No creo que me haya llamado Señor así desde el punto de vista de que tuviera fe en mí como Salvador. Yo creo que ella no tenía ninguna intención de seguirme, no lo sé, como lo hizo el joven de Gerasa, a quien lo expulsé muchos demonios. Pues o tal vez sí, yo no sé. Ella tenía su cultura y religión. Y tenía una gran fe en mí. Sí, en el sentido de que como se había enterado de los milagros que yo había hecho en Gerasa, en Galilea, muy bien podía sanar a su hija. Pues eso yo lo comprendí desde que se me acercó. Pues bien, ella aceptó esa posición de que primero son los judíos, ¿verdad? Y después los demás. Pero como lo urgente era que yo sanara a su hija, pues ella cambió los espacios y los tiempos de mi discurso. Transformó mi escena en un espacio abierto y separado a un espacio familiar, donde están los padres y los hijos. Y compartido. En el espacio abierto y separado, los hijos tienen derecho al pan y no lo deben desperdiciar. En un espacio abierto, los perros son salvajes, impuros, por comer carroña. Pero ella me desafió con una diplomacia admirable. Se imaginó una casa en donde todos conviven bajo el mismo techo. Los hijos y los perritos domésticos comparten la misma casa, el mismo pan y al mismo tiempo. ¿Acaso no es asombrosa esa respuesta? Porque su contraargumento me hizo recobrar la perspectiva de los discriminados, de los oprimidos y oprimidas. Me dejó con la boca abierta y a la vez me produjo una inmensa alegría en mi interior porque me devolvió la ternura en el trato que siempre tengo con las mujeres. ¿Qué mujer pensé? ¿Se parece a esas mujeres sabias que cuentan los rabinos, que vencen con sus argumentos a grandes personajes de la historia? Vino a mi memoria Abigail, la sabia mujer del tonto de Nabal, que hizo cambiar de parecer a David y evitó así una masacre, ¿no?
Y también me hizo recordar a la mujer con flujo de sangre crónico que se atrevió a tocarme el manto, sabiendo que estaba en un estado de impureza. Pues estas son las mujeres de las cuales los hombres tenemos que aprender mucho. A mí me abren el horizonte, me empujan a romper barreras, me enseñan a ver un lado de las cosas que nosotros como varones no somos capaces de observar en lo cotidiano. Y la verdad no me da vergüenza decirlo. Esta mujer sirofenicia me hizo cambiar de mentalidad y gracias a ella se radicalizó mi misión. Ya no era solo para los judíos, sino también para el mundo entero. Yo acababa de discutir en Galilea con algunos fariseos y escribas de Jerusalén. Les hinchaba en cara su doble ética. Les mostraba con buenos argumentos que lo impuro es lo que sale del corazón, no lo que se come o se lava por fuera. Ese fue mi último discurso antes de mi encuentro con esta mujer. Pero como sucede a menudo, no aplicamos para nosotros lo que predicamos para otros. Ella, como un espejo, se colocó frente a mí. Pero yo no me vi en él hasta que sus palabras retumbaron en mis oídos. Sí, Señor, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo había ido más lejos en mi discusión con los fariseos de sus amos. Yo había ido más lejos en mi discusión. Había dicho que lo impuro está en el corazón, no en el exterior. Eso quiere decir que ni ella ni su hija tenían que aceptar que se les llamara perritas. Pero no se me ocurrió en ese momento continuar con la metáfora, así como para reivindicarlas e invitarlas a comer en la misma mesa. Pues lo único que se me ocurrió decirle fue: mujer, qué grande es tu fe y que se haga como tú quieres. Y es que realmente merecía que su hija sanara. Y fue por su gran fe y terquedad que su hija fue sanada. Yo no quería sacar su demonio. No quería escuchar a la gente de aquí de Tiro. No quería que saliera palabra sanadora de mi boca, porque mi mente estaba cerrada. Estaba empecinado solo en mi pueblo, en reformar a los pueblos y no en salvar a los otros. Pero su argumentación fue determinante. Su palabra me transformó y yo de buena gana hice un milagro a distancia. Transformé su hija enferma en una hija sana. Pero no como una migaja que tiran los hijos de la mesa, sino como un acto de amor a una madre que sufre la terrible enfermedad de su hija, sin importarme si era judía o no. Ella me miró agradecida. Estoy segura de que creyó en lo que le dije, porque se le veía un rostro lleno de alegría y de satisfacción. Su rostro antes angustiado reflejaba ahora paz, como si se le hubiera quitado un gran peso de encima. Ella me sonrió, dio media vuelta y se fue deprisa, casi corriendo. Y yo me quedé mirándola, todavía impactado por sus palabras. Pude imaginarla llegando a su casa y encontrar a su hija tranquila en la cama. La imaginé abrazando a la pequeña. Su pesadilla había terminado. El demonio se había ido. ¿Será que la volveré a ver? Probablemente no. Nuestros mundos son diferentes. Pero de algo estoy seguro. Nunca olvidaré lo que me acaba de pasar aquí en Tiro. Qué lástima que no le pregunté su nombre. El cansancio y el mal humor se habían disipado. Nuevos horizontes se abrían. Me volvieron los ánimos.
Anoche no pude dormir. Pensaba que tenía que hablar con mis discípulos y discutir sobre el nuevo giro de nuestro ministerio. Debía volver a Decápolis para alimentar a más de 4,000 personas, mujeres y hombres de todas las culturas, nutrirlas con pan, no con migajas, a campo abierto, no debajo de la mesa, ¿no? Es que yo debo alimentar a todos y a todas hasta que estén satisfechos y recoger no menos de 7 canastas del pan sobrante. Eso fue lo que me pasó. Y bueno, esa es la historia contada por Jesús. Una historia que nos enseña muchísimo desde la perspectiva de la autocrítica. La autocrítica es una práctica muy importante que todos debemos tener. Muchos de nuestros problemas es porque no nos analizamos a nosotros mismos, no nos juzgamos a nosotros mismos y no corregimos porque no vemos. Y esta enseñanza de Jesús es tan buena porque Jesús, imagínense, el Hijo de Dios, cambiar de mentalidad. Esos marcos tan fijos que tenía, ¿no? Yo vine a este pueblo y todo eso, no a otros. En este diálogo de sabidurías con una mujer, él se transformó. Y eso debería pasar con los líderes de nuestras iglesias. Si Jesús cambió, ¿por qué nosotros no? Con nosotras mismas, nosotros mismos también. Analizarnos, ¿verdad? Termina este año y podría ser un momento de meditación. ¿Cómo ser mejores personas? ¿Cómo ser mejores cristianos y cristianas? ¿No? Y bueno, si fuera un taller, pues también habría, como yo les hice ahorita, muchas preguntas, había que profundizar en el texto, como por ejemplo, cuántas veces Jesús se negó a ayudar a la mujer. ¿Qué opinas de la actitud de Jesús? ¿Por qué Jesús la rechaza? Comparemos Tiro y Galilea, qué problemas había entre esos dos lugares. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos el texto? Con esa actitud de Jesús excluyente, porque está ahí para mostrarnos algo. Por eso Marcos y Mateo la incluyeron. Ellos nos quieren mostrar algo. ¿Y qué opinamos de la participación de los discípulos, verdad? Cuando ella viene detrás de ellos y dice, despídela ya, que viene molestando. ¿Y qué fue lo que pasó para que Jesús cambiara de actitud? ¿Cómo es ese proceso de cambio de mente en Jesús? ¿Cómo ocurre? ¿Por qué? ¿Qué sucedió en Gerasa? Es muy importante. Y en Galilea, antes. ¿Y qué pasó después de este relato? ¿No? Porque en Gerasa él estuvo en una región gentil y sacó muchos demonios, una legión. Pero ahí lo rechazaron, ¿verdad? Y en Galilea él tuvo una postura muy radical contra los mismos judíos y la tradición de puro e impuro. ¿Y qué significa que la multiplicación de panes mencionada aquí, verdad? Se recojan 7 canastos de pan sobrante y no 12 como en la primera multiplicación, ¿verdad? Esto es muy importante. Sabemos que 12 pues se refiere a las 12 tribus, a los 12 apóstoles, a los judíos. Y 7 es un número pleno, más universal. Y otra pregunta que nos podemos hacer, ¿qué opina Jesús de esta mujer? ¿Verdad? También, si podíamos preguntarnos si creemos que Jesús quería que esta mujer la siguiera como discípulo, pues son solo preguntas, ¿verdad? Para hacernos y profundizar en el texto. Hacer preguntas al texto es muy importante.
descubrimos muchísimas cosas cuando hacemos las preguntas. Bueno, como aquí yo termino mi participación con estas dos visiones que nos pueden ayudar. La una, a persistir, a ser perseverantes en lo que necesitamos, lo que queremos, a no darnos por vencidas, como lo hizo ella. Y la otra es a ser autocríticos, porque uno de nuestros problemas es la incoherencia, ¿sí? Pero si la incoherencia, lo que decimos y hacemos, a veces no corresponde. Entonces, si somos coherentes y autocríticos, siempre seremos mejores personas, ¿verdad? Mejores personas. Entonces, bueno, ha sido un placer estar con ustedes, compartiendo con ustedes. No sé si hay momento para preguntas. Quiero aprovechar yo para despedirme y aquí de una vez le paso un mensaje a Lauren. Yo este año cumplí 70 años y me voy a regalar el año 2021. ¿Qué significa que me voy a regalar 2021? Es que este año yo me diluí dando cursos y conferencias y yo quisiera regalarme este año para hacer una investigación, para hacer algunas cosas más personales, ¿sí? Entonces nos vemos en el 2022 con mucho gusto de todo lo que haya yo hecho. Y bueno, trabajar con ustedes, con los del Verbo Divino, para mí, no le puedo decir que no a Lauren cada vez que me dice. De ahí le saco el tiempo aún, imagínense, ahorita es para que todos estén de vacaciones, inclusive ustedes, pero es que Laure no deja que la gente descanse. Bueno, ahí le doy la palabra. Un abrazote a todos, los quiero mucho. Marcos culturales, ¿sí? Sus marcos culturales. Jesús, por alguna razón, los que escribieron los evangelios querían marcar este punto de cómo Jesús cambió de mentalidad, o sea, a la mitad de su recorrido, él decide empezar a ir a otras regiones que no eran judías, ¿sí? Y en este caso aparece una mujer que es la que le ayuda a cambiar de mentalidad. O sea, para mí sí, Jesús no sigue los patrones realmente en ningún caso, ni con ninguna de las mujeres que nosotros conocemos como patriarcal. Habla con las mujeres aun cuando están en la calle, o sea, de acuerdo a los patrones culturales de aquel entonces, como con la samaritana, la relación que tiene con María Magdalena es de colegas casi, ¿no? Bueno, maestro y discípulo también, muy bueno, de discípula y maestro, pero siempre desde una perspectiva no patriarcal. Esa es lo que yo pienso. Ya. Y otra pregunta interesante de Israel Hoyos. ¿Es posible que el Jesús histórico en el encuentro con estas mujer extranjera comprendió y asumió que la salvación no era solo para Israel, sino todo el que busque a Dios, una salvación universal? Pues en el Jesús histórico, en alguna parte del ministerio tuvo que haberse dado ese cambio, ¿sí? Porque incluso lo vemos también con el esclavo, el joven esclavo del centurión, después lo vemos, bueno, más adelante también. Yo creo que sí, la actitud que tuvo también con otros que no eran muy acogidos, como los de Samaria, por ser esclavos, ¿verdad? Etcétera. En algún momento el Jesús histórico tuvo que tener ese cambio. Por lo menos nosotros los únicos que tenemos el material para ir hasta el Jesús histórico, pues son los evangelios. Y tenemos aquí, en este caso, tenemos dos. El de Marcos, que es el primero, y el de Mateo, que lo retoma de Marcos con cambios, ¿verdad? En el de Mateo pareciera que ella sí acoge la fe, y en el de Marcos ella se conserva con su propia cultura. No lo sé. Pero en todo caso, ahí vemos que después de eso, de ese hecho, ya Jesús va a Decápolis
y está la multiplicación de panes, que es que es donde sobran 7 canastas, ¿no? Y 7 canastas ya significa un número que abarca a todos, no solo a los judíos. Gracias, Elsa. Pablo, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono y hacer tu pregunta? Buenas tardes, Elsa. Muchas gracias por Hola, Pablo. esta forma narrativa. Te habla Pablo Barragán desde Cajicá, Colombia. Tengo una pregunta con respecto a lo que Katy decía, que los que viven en Ecuador pueden adquirir el libro allá en Ecuador, y los que vivimos en Colombia lo podemos adquirir contigo, ¿o será que Verbo Divino aquí en Colombia lo tiene? Mira, no, la historia de ese libro es tremenda, lo han publicado como varias casas editoriales. Aquí en Colombia, la Sociedad Bíblica de Colombia sacó un número, como 500 o 1000, no sé, porque tenía un congreso y entonces, no, sacó 1000 copias, tenía un congreso, pero parece que, no sé, tal vez ellos tengan en Bogotá. Se llama, bueno, se llama Jesús, no, las mujeres del movimiento de Jesús, las mujeres del movimiento de Jesús, tienen distinta portada, ¿sí? Y este año salió uno nuevo donde se puede conseguir en Amazon y tiene 5 historias más, 5 capítulos más, y se revisó. Wow, qué afortunados. Sí, me acordé ahorita, amable, porque se llama otra editorial allá en Argentina, creo que se llama Juan 11, y que decían, mira, porque realmente este libro se distribuye, no hay capacidad de distribución en toda América Latina, entonces lo han sacado varias, pero que no tienen mucha distribución. Verbo Divino sería el que tiene distribución, pero ese lo sacó Ecuador. Pero en Amazon ya está, y con otra portada y más ampliado, tiene 5 historias más. Pero bueno, no tiene estas 2 que yo incluí, que yo hice, porque las hice después del libro. Muchas gracias. Bueno, y una pregunta sobre el texto que narra Mateo. Es un poco más amplio del texto que narra Marcos. Esa mayor amplitud, pudiéramos considerarla que fue obtenida de la fuente Q, o de qué posible fuente pudo Mateo haber adquirido esta mayor información sobre el encuentro con la sirofenicia. Sí, no, yo creo que la fuente M, la misma de Mateo, yo creo que es de Mateo mismo. Retoma lo básico de Marcos. A mí lo interesante de Marcos es que Jesús dice, por lo que tú has dicho, o sea, por tu logos, por lo que tú has dicho, por tu logos, tu hija está siendo sana. Y ahí queda en la ambigüedad, si es el logos de ella o el logos de Jesús o quién, sí. Como que fue una participación de la fe de ella y Jesús como el que hizo el milagro. Bueno, y por último, entonces, un comentario con respecto a la narración de Mateo, que pudiera equipararse a muchas veces lo que la gente dice respecto a la oración, que yo hago mi oración y Jesús no me escucha. Y aquí en el versículo 33 dice, pero él no le respondió palabra. Él no le respondió palabra. Y después, más adelante, en el versículo 25, 26, dice, él respondió. Y por último, vuelve y ratifica que él respondió. Entonces, esto puede ocurrir también durante la oración, cuando muchas veces uno cree que Jesús, Jesús no está respondiendo a mis cuestionamientos, a mis súplicas, a mis solicitudes.
Muchas gracias. Muy, muy interesante. Sí, es una aplicación que se puede hacer. El texto es muy rico, ¿no? Y depende del ángulo que tú lo veas, puedes sacar muchísimas cosas. El estilo narrativo que ahora utilicé, como ustedes pueden ver, detrás hay mucha investigación y aparece ahí, ¿no? Y después para la aplicación ya tú puedes, eso me parece muy bonito lo que tú dices, como porque es una petición que ella hace y él no responde al principio y después responde por la actitud de ella perseverante, ¿no? Entonces, como quien dice, hay que perseverar en la oración. Gracias, Pablo. Padre Lauren, ¿alguna otra inquietud en el chat? No, casi todos son alabanzas, querida Elsa. Novedosa la manera de narrar, impresionante, diferente a lo que se ha escuchado, increíble, felicidades. Todos son alabanzas. Gracias, Elsa, la manera de presentar el relato. Me he dado cuenta que es necesario mostrarme transparente, sincera, para clarificar, enmendar ideas. Así todos son, más que preguntas, son agradecimientos. Celeste, desde Quevedo, muy bonita, sabia la narrativa, Elsa, coherente con la historia de la vida de Jesús, gracias. Como siempre, su enseñanza de gran riqueza espiritual nos deja más completos. Ya ves, Elsa, qué lindo, valió la pena sacrificar un rato de esta tarde y compartir con tantos hermanos y hermanas. Sí. Pero Ale de Argentina quiere ser como la Ciro Fenicia, robarte la última pregunta. Puedes activar tu micrófono, Ale. Hola Elsa, un gusto, una alegría verte, volver a verte y preguntarte si esa narrativa que hiciste tan rica y tan profunda que nos abre la imaginación, ¿no? En el texto cuando uno lo lee también es importante abrir la imaginación y ponerse en el lugar, si se puede conseguir en algún lado, si hay acceso a esa lectura que hiciste. Mira, existe la de Jesús, pero de acuerdo a Marcos, existe en italiano. Los de, creo que los de observatorio, sí, en Roma, me pidieron a mí con Nadia, bueno, la que está en la comisión bíblica, ¿cierto? Ellos publicaron piden a mujeres hacer una lectura. A mí pidieron Fenicia y a mí se me ocurrió hacerlo narrativo, porque como es un texto tan conocido, hacerlo desde la perspectiva narrativa nos abre horizontes. Entonces yo lo hice y publicaron un librito, pero yo lo tenía como por acá, quién sabe dónde estará, creo que es este. Sí, mira, este librito publicaron en italiano y ahí está. Pero no lo tengo en español. Aquí hay muchas historias, pero no, la mía es la única narrativa, ¿sí? ¿Cómo se llama? La mía es la única narrativa. Donne del Vangeli. Gracias. Mira. Mujeres de los Evangelios en castellano. En italiano, Donne dei Vangeli. Dei Vangeli. Ya saben que el padre, su segundo lenguaje es el italiano. El italiano, capisco. Mamma yo no soy italiano. Yo creo, Elsa, creo, Elsa, que podemos conseguir la traducción. Si no estoy mal, voy a consultarla y compartirles en la FEBIC. Juan Estefanov, me parece que hasta
puede estar compartida y traducida en la revista de la FEDIC, Dei Verbum. Ya voy a averiguar y les compartiré al grupo. Sí, mira, yo tengo esas dos que las acabo de hacer, porque esta retomo de Marcos, pero la hago en Mateo, las dos son de la Cananea. Entonces, yo puedo mandar y si la quieren compartir, estas dos historias, para mí no hay problema. O sea, hay algunas variantes con la de Marcos en esta, donde participan los discípulos. En Marcos no participan los discípulos, ¿sí? Entonces Gracias, yo hice Elsa. estas... Te tomamos la palabra, mándame y yo envío solo cerrado a los estudiantes y participantes en estos encuentros. No es para divulgar, es para compartir, para riqueza restringida, la distribución. Bueno, si tú nos la compartes, tú eres la dueña. Sí, sí, cómo no, yo se las puedo compartir. E incluso les dejo las preguntas ahí por si hacen un taller. Claro, gracias, Elsa.